Este telar tiene 100 años. Muy reconocido por el famoso tejido que tiene que se llama aopoí. Hola gente, buenos días, por acá en un nuevo día de ruta. Hoy nos dirigimos nuevamente hacia Yataití, no sé si lo pronuncié bien, que ayer en la ruta que hicimos con nuestros amigos pasamos por este pueblo, pero dimos un paso muy rápido. Nos contaron que ese pueblo es muy reconocido por el famoso tejido que tiene que se llama aopoí y que en las mañanas normalmente hay algunas personas que van a la escuela a enseñar este tejido. Entonces vamos a ir a ver si encontramos a alguien que nos pueda contar un poquito la historia de eso y a mirar cómo es que estas personas desarrollan ese arte. Bueno, parceros, entonces, claro, ya les dio la bienvenida a otro nuevo día de ruta, otro día para ir a conocer algo bien bonito. Hoy nos vinimos por un camino de ripio, ya que vamos a repetir pueblito y que vamos a volver. Queremos conocer otro tipo de caminito, de carretera, y claro que sí, siempre hay un poquito de diversión, un poquito de arena. ¡Qué rico! Realmente nos llamó mucho la atención ayer lo que nos contaron, lo que nos pudieron contar ahí con el tema del tejido, de la tradición que de pronto se está perdiendo. Entonces vamos a compartirles con ustedes esta parte cultural y esta parte de tradición que tiene el Paraguay. Hemos dedicado varios días, varios tramos a conocer el centro de Paraguay. Muchas cosas para hacer, pero ahora pues aprovechamos los días de clima agradable porque cuando hace mucho calor no es bueno salir por tema de salud, un golpe de sol, deshidratación, o también hay días donde llueve que tampoco pues digamos para salir se puede complicar. Digamos si estamos en ruta ya y llovió, listo, vamos y no hay problema, pero aprovechando que estamos aquí haciendo base, pues sí es mejor seleccionar esos días donde el clima está un poco más benévolo con nosotros. Parceros, ya llegamos por acá a la IPA, Escuela de Salvaguarda del Apoí, una escuela de artesanía donde enseñan a cómo se trabaja el tejido, el manejo de los hilos, de las telas. Vamos a ingresar, nos van a contar muy amablemente y nos van a hacer un pequeño recuento de toda la historia del Apoí y su importancia cultural y su importancia tradicional. Listo, entonces acompáñenos y vamos para adentro. Ayer nos contaban que ya muy pocas personas se dedican al telar. Sí, y nosotros acá la Escuela de Salvaguarda desde el 2020 está funcionando y tenemos 3 promociones de tejedoras, pero últimamente las que están aprendiendo, trabajando son 4 nada más. Sacamos 19 en total, le dimos con todos los telares, todas las herramientas, porque una fundación nos financió eso y le dimos todo completo, pero como no es tan rentable y no están todavía tan diestras, entonces 4 son las que están trabajando. Sí. La última tejedora antigua que teníamos, ahora justamente me enteré, se cayó, se fracturó, una señora de 97 años, que era la que también, doña Digna. Después tenemos otra, Leonor Gauto, que también ya está con edad, que era la que estaba acá de instructora antes. Y queda muy poca. Después unas alumnas nuestras que como te digo, son apenas 4 los que están, se está extinguiendo y nosotros por eso estamos procurando, porque está en una artesanía tradicional nuestra y es la única que es totalmente hecha a mano y con materia prima nuestra que nosotras producimos. Para nosotros es una preocupación y como gente que estamos acá, somos del gobierno, ¿verdad? Porque esta escuela es financiada por el gobierno. Nos preocupó bastante eso, entonces con la compañera que es la instructora de entelar y en hilado a mano, pero lastimosamente nuestra gente
no están tan interesadas. La juventud por ahora le gana lo que es la tecnología. Si están con el celular, con el teléfono, ya muy poco de interés tienen. Los perdimos. Y los perdimos, sí, exactamente. La gente de un poquito mayor, ya un poquito de adulta, es la que se interesa, pero es poco otra vez el trabajo que puede tener, porque eso requiere también de mucha salud, mucha fuerza y todo eso. Entonces, estamos por ahí batallando. Bueno. Bueno, parceros, entonces estamos acá con María del Carmen, que muy amablemente nos va a contar todo el tema de qué se trata el AOPOI. ¿Está bien pronunciado? AOPOI. AOPOI. Que traducir tela fina sería la traducción en español. Listo. Yo le voy a demostrar todo lo que es el proceso de hilado que se inicia desde la limpieza del algodón, que consiste en separar la semilla. Se inicia separando la semilla de lo que es la fibra. Tiene su forma de quitar la semilla. Se empieza de la parte que tiene punta en lo que es la semilla de esta parte para quitar. Este es el proceso más minucioso, porque en esta parte se tiene que limpiar bien lo que es el algodón en sí. En guaraní se le llama jesanyo y en español es separar la semilla de la fibra. Una vez que se quita todo lo que es la semilla, se estira así la fibra y se va quitando las impurezas también. Este es el algodón verde, la variedad verde. También tenemos el algodón que le llamamos rubí, un poco más claro, y el más oscuro, que es el algodón marrón, y el blanco. Trabajamos con 4 variedades de algodón en la actualidad para la producción de lo que es el auténtico AOPOI. Entonces termina el proceso de ensayo o separar la semilla de la fibra, se estira así y se inicia el segundo paso, que va a ser el afinado del algodón utilizando el uirapá, pero para que los extranjeros les es tan difícil de pronunciarse, ellos le bautizaron, las personas que visitan la escuela le bautizaron como arco, y es hecho de la rama de la guayaba, porque tiene que ser flexible. Si es otro, este proceso de afinar rompe todo lo que es la fibra del algodón. En guaraní se le llama ñemosusu al proceso que estoy haciendo ahora, que es el afinado del algodón. Y con este proceso se va saliendo también las impurezas del algodón, las suciedades, así, con los golpes que le dan. Ahí se va descorrando lo que es la fibra. Darle una vuelta. Una vez que ya la parte de cuando se afina, todo se estira así lo que es la parte del algodón y se enreda por las manos así. Y se va a utilizar que es el uso en guaraní, para iniciar el proceso de hilado. Constantemente al uso se le tiene que dar vueltas y con la yema de los dedos se da el grosor al hilo. En este caso yo estoy haciendo un hilo fino porque voy a utilizar en el telar rústico para elaborar lo que es la tela auténtica, la AOPOI. Da la vuelta, vas trabajando con la yema de los dedos de esta parte. Y ahí es. Ese proceso necesita mucha práctica, porque se quiere soltar el hilo. No, sí. Entonces cuando uno va aprendiendo esta técnica, por lo general se le enseña a las alumnas ahí añadir y estirar así el algodón. Dale ya más o menos el molde del hilo que va a ser, y con la yema de los dedos ya. También estamos implementando lo que son los tintes naturales, con corteza de árboles, cáscara de cebolla, semillas, para darle diferentes colores ya lo que es la tela en sí, porque es un proceso totalmente hecho a mano, y también conservar lo sustentable también. Este es con la cáscara de cebolla, cedro,
corteza guayacán y cúrcuma. Estos son los hilos teñidos. El telar rústico. Este telar tiene 100 años, pasó 4 generaciones. Estos son los componentes de un telar, que es el travesaño, rondana, el liso, la caja donde va el peine, que es este se llama plegador, y los pedales, y la lanzadera. A este le llamamos urdiembre. Acá va 850 hilos hilados a mano, que se coloca uno por uno por este que se llama el liso, que pasa uno por los ojales, primeramente en el liso de atrás y después en el liso de adelante. Se coloca primeramente en el liso y después pasamos a colocar lo que es en el peine también. Y hacemos nudo y atamos por este que se llama plegador. Y se inicia el proceso del tejido. Cuando está húmedo el clima, esta artesanía no se hace porque el proceso de traer lo que es el peine no se puede deslizar, trae hacia adelante lo que es el hilo en sí. Ahí se inicia el proceso del tejido. Pasa por el medio de la lanzadera y se traba, se acerca lo que es el peine con él. En 8 horas trabajadas uno puede llegar a hacer 1,5 metros de esta tela. Depende del hilo, de la calidad del hilo también, si no se suelta tanto. Por ejemplo, esta que estás haciendo puede ser un telar de ¿cuánto de largo? Este tiene 35 metros de largo y de ancho tiene 80. Cuando antes nosotros de confeccionar la ropa llevamos al remojo, ponemos 12 horas y se encoge como 5 centímetros. Yo ingresé en el IPA en el 2006, me capacité luego en esta institución, ya más de 17, 18 años más. Me formé primeramente en el servicio de promoción artesanal en la parte del bordado y después en la parte del telar. A mí me toma montar este telar, esta parte un día y después en el peine un día. Un trabajo 8 horas, pero ya teniendo la urdiembre. La urdiembre te lleva como un día también, 3 días de trabajo. Porque ahí. Aquí volvemos. A mí. Ahí ya. Cambio. Es así, Llevo. sí. Y devuelvo. Así mismo. Ya, voy a terminar con esta. Bajo, ¿cierto? Sí, eso. Listo. Ahí. Y devuelvo. Muy bien. Dejémoslo así. Ahí, Ya se sostiene. ahí se sostiene ya, sin problema. Ahí termina la parte de lo que es la tela totalmente hecha a mano y después ya se pasa a lo que es la parte del bordado, porque son 2 artesanías distintas. La tela hecha totalmente a mano y el bordado sobre la tela. Todas las obras que tenemos acá en la escuela, que funciona como museo, son hechas por la señora Nilda. Hay mucha tradición, mucha cultura, demasiado talento por estas artesanas que tiene Paraguay. Entonces, felicitarla. Realmente la riqueza de un país está en conservar su tradición y está en enseñarla. Y que las próximas generaciones sigan conservando eso lindo que viene de muchos años atrás. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por interesarse por esta artesanía que es nuestra vida. Personalmente, desde los 7 años estoy haciendo esto. Lo tengo llevado en el corazón, en la mente, en el alma. Y nada, solamente resta decirles también, ¿verdad?, que como escuela estamos nosotros haciendo todo esto para que, como usted dijo, no se pierda y perdure en el tiempo y se vaya transmitiendo de generación en generación. Estamos terminando por acá el recorrido por el IPA, Instituto Paraguayo de Artesanías. Muchas gracias a doña Nilda
y a María del Carmen por habernos dado la atención que nos dieron y contarnos todo este proceso tan bonito y tan bacano que tienen con el tema de las telas, del tejido y del bordado en sus artesanías. Visiten Paraguay, que vengan a Yataití a conocer todo lo que es el proceso del auténtico apoí y vivir una experiencia única con lo que es el telar rústico. Y conservar siempre sus tradiciones, ya sea en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, como dije, por esta visita. Nos congratulamos por esta atención también que tienen con nuestra artesanía y que viva Colombia, que viva para... Parceros, y recuerden compartirlo, Dejarnos un like. y comentar todo lo que quieran comentar acerca de lo que les pareció este video. Recuerden que Arrieros somos y en el camino nos encontramos.